Hoy sí. De una de esas tres fuentes tienen que venir las obligaciones. Ahora les digo, compañeros, si la obligación proviene de un contrato, esa obligación que proviene del contrato, ¿en qué puede consistir, compañeros? Puede consistir ya sea en dar, en hacer o en no hacer alguna cosa. Ahora, y si la obligación no proviniera de esa fuente, si no viene de los contratos, sino que la obligación proviene de un hecho lícito sin convenio, díganme qué cosas puede producir la obligación. Pues puede producir otra vez un dar, un hacer o un no hacer. De donde venga la obligación siempre va a consistir en dar, en hacer o en no hacer. Vuelvo a repetir, compañeros, las fuentes de las obligaciones eran el contrato, los hechos lícitos sin convenio y los actos y hechos ilícitos. De ahí se puede generar la obligación, pero la obligación que se genera de cualquiera de esas fuentes siempre va a consistir, vuelvo a repetir, en dar, en hacer o en no hacer alguna cosa. ¿Estamos claros en eso, compañeros? Las obligaciones de donde provengan, sin importar la fuente, siempre van a ser una de esas tres cosas. O va a ser una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Siempre van a resultar en uno de esos tres resultados, ¿sí? Ahora, miren pues, no vamos a hablar de clases de obligaciones o de tipos de obligaciones. Como dice aquí, compañeros, el título segundo, antes de que comencemos el artículo 1319, dice de las obligaciones, sus modalidades y efectos, ¿sí? Bueno, ahora quiero que nos demos cuenta de algo de una vez. Como dice el capítulo primero, compañeros, este título comprende varios capítulos, ¿sí? Entonces, por favor, aquí, ahí le ponen mucho, mucho interés, compañeros. Esta parte del Código Civil sí es complicada. Este segundo parcial es bien difícil, compañeros. Entonces, yo sí les ruego mucho su atención y tenemos bastante tiempo para explicar bien esto. Miren, pues, vuelvo a decir, las fuentes son tres: los hechos lícitos sin convenio, los actos y hechos ilícitos y los contratos. Y van a generar obligaciones y las obligaciones siempre van a ser de dar, de hacer o de no hacer. Sin embargo, miren cómo son las modalidades de las obligaciones. Cuando yo pongo ahí clasificación de las obligaciones, no estamos hablando de dar, hacer o no hacer, porque todas las obligaciones, las mismas pueden ser cualquiera de las tres cosas. Ahora, miren esto, pues, ¿qué modalidades tienen las obligaciones o qué clasificaciones tienen las obligaciones? Miren el capítulo segundo, antes del artículo 1334, ¿cómo dice ahí? ¿Obligaciones qué? Alternativas. Esta sí es una modalidad de las obligaciones, o sea, sin importar de dónde provenga la obligación, cuál sea su fuente, sin importar si la obligación es de dar, hacer o no hacer, la obligación puede ser alternativa. Esta sí es una modalidad de las obligaciones. Y puede ser también, miren el siguiente capítulo, la obligación puede convertirse en facultativa. Siguiente capítulo, hay obligaciones mancomunadas. Y el último capítulo, hay obligaciones divisibles e indivisibles. Esas son las modalidades de las obligaciones. Y ahorita vamos a comenzar a ver únicamente generalidades de la obligación común, de la obligación normal. Y comenzamos con el artículo 1319. Compañeros, no se les olvide este artículo. Contrato está en el artículo 1517 y obligación en el 1319. Cuando queramos ver cualquier cuestión de las obligaciones, iniciemos en el artículo 1319. Miren, yo les voy a hacer una recomendación, compañeros. En este tipo de evaluación y como se lleva este curso, que todo es con casos, es totalmente necesario que ustedes manchen su código para ubicarse. Si no manchan su código, si no le hacen anotaciones al código, no esperen hacer una buena evaluación, compañeros. El tipo de contenido, yo sé que es bien complicado
y si no tenemos marcado nuestro código, nos va a costar bastante estarnos ubicando e interpretar la forma de aplicar las disposiciones legales. Bueno, vamos a pasar de esto ya, pues. Vamos a iniciar con los articulados. Bueno, lo dividí de esta forma para que entendamos de una manera más simple la regulación legal. Esta parte que tenemos acá, ¿sí? Lo voy a reducir bien, disculpen que no está bien. La parte que tenemos acá en este cuadro se refiere a las obligaciones de dar, este platica de las obligaciones de hacer, este de las obligaciones de no hacer, y aquí la pérdida o deterioro de la cosa, ¿sí? Para que no se vayan a perder, compañeros. Bueno, primer artículo. ¿Quién me quiere ayudar, compañeros, a leer el 1320, donde habla de obligaciones de dar? Yo, licenciado. Por favor, Juan Pablo, ayúdanos. Artículo 1320. La obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. Bueno, miren esto, pues. Las obligaciones son de qué dice? De dar. En una obligación de dar, no solo es de decir que se va a dar, hay que comprender la entrega de la cosa y no solo la cosa, sino que sus accesorios y sus frutos, dice, los que produzca desde el perfeccionamiento del convenio. Bueno, y pongámonos un ejemplo, ¿qué cosas compra la gente? Digamos que la gente va a comprar una vaca. Bueno, compraron la vaca y les digo, ¿y si la vaca viene cargada? ¿Será que tienen que entregar la vaca también con la cría? ¿O solo la vaca y la cría le queda al vendedor? Vuelvo a preguntar. Tiene que entregar las dos, Lick. Tiene que entregar todo. ¿Por qué? Comprende la entrega de la cosa, los accesorios y los frutos, compañeros, ¿sí? Los frutos que produzca la cosa. Y cuando hablamos de cosas estamos refiriéndonos al bien que están vendiendo, ¿verdad? Entonces hay que entregar la cosa con todo. Ahora, yo recuerdo que en una ocasión me decía una señora, fíjese, Lick, me decía, que mi suegra me dijo, le regaló una casa a mi hija. O sea, la señora le dio una casa a su nieta, ¿sí? Ahora viene y una tía de esta nietecita, fíjense que no estaba de acuerdo con que la abuela le haya dado la casa. Y le decía todavía, fíjense a la muchacha, porque la señora me dijo, mira, ese que le decía, fíjate que la casa es tuya, le decía, pero el terreno no. Ay, mira si te llevas la casa, le decía. O sea, no se puede hacer cumplimiento de una obligación de dar sin dar todos los accesorios y los frutos de la cosa. O sea, que la cosa se tiene que entregar completa, compañeros, para que se entienda que una obligación de dar ha sido cumplida. Miren el artículo 1321. El que quiera seguir con la lectura, por favor, compañeros, activen su micrófono y me ayuda con este artículo. Yoli. Por favor. Artículo 1321. En las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. El deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. Miren, pues, la obligación cuando es genérica, que no se especifica correctamente las cosas que pedimos, le confieren al deudor esta opción de que entregue cosas de regular calidad. Y la elección, si no se hace por especie, o sea, si no se especifica, si solo se dice el género de la cosa, digámoslo, entonces le corresponde al deudor. Ahora, pongamos este ejemplo sencillo. Vamos nosotros a la tienda, compañeros, y si pedimos, por ejemplo, vamos a comprar café, la obligación lógicamente de dar. Yo voy a pagar por el café y el tendero me va a dar el café. Ahora bien, díganme ustedes, si yo llego a la tienda y pido café,
¿De cuál café me va a dar el de la tienda? Del que yo pida. No, si el que yo voy a pedir solo le dije, regáleme un bote de café. Bueno, ¿y cuál me va a dar el de la tienda entonces? El más barato, Lee. El más caro. El que él quiera, compañeros. Sencillo, si no se especifica, si solo se dice la especie de lo que queremos, el deudor es el que tiene este derecho de elegir. Ahora, el ejemplo que estamos dando es algo sencillo, pero ¿y qué tal, compañeros? Si lo que estamos haciendo nosotros es defendiendo o asesorando legalmente a una empresa que trabaja a gran escala. Digamos que va a venir un supermercado, de repente Walmart o La Torre, y van a comprar un furgón de aguacates. Bueno, digo compañeros, ¿será que hay varios tipos de aguacates o solo es lo mismo todos los aguacates? Definitivamente hay clases y las clases son muy diferentes del producto y los precios varían mucho también. O sea, si en un contrato coloca a una persona, se compromete a una obligación de dar, pero el acreedor dice, le compro por 10,000 quetzales un furgón de aguacate, sin especificar el tipo del producto, o sea, la clase de aguacate, el deudor, el que va a cumplir esa obligación, como dice aquí, de dar, tiene el derecho, dice, de dar cosas de regular calidad. Si no le pidieron el aguacate Hass o el famoso aguacate mexicano, como le quieran decir, no tiene por qué dar de ese el deudor. Él cumple su obligación dando cosas de regular calidad. O sea, nosotros como abogados o como notarios de las partes, ¿qué tenemos que recomendarles, compañeros? Que cuando se comprometan a una obligación de dar, como el ejemplo que estamos dando de aguacate, que en el contrato especifiquen qué tipo de bien es el que están negociando, para que el deudor cumpla dando lo que realmente quiere el acreedor. Pero si no dice exactamente de qué producto quiere, el deudor cumple su obligación de dar entregando cosas de regular calidad. Vamos al artículo 1323. Vamos a pedir a Aníbal. Por favor, Aníbal, continúe con ese. 1323. Artículo 1323. En las obligaciones de hacer, el cumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero, a costa del deudor, lo que se le hubiere convenido, si la calidad del ejecutante fuere indiferente. Miren pues, en obligaciones de hacer es diferente la cuestión. La prestación no es solo dar una cosa, es construir una cosa que no existe. Hacer es crear. Entonces, si la obligación es de hacer, cuando el deudor no hace lo que se había comprometido, le da derecho al acreedor, dice, para hacer por sí mismo, o sea, él hacer lo que debe el deudor o hacer mediante un tercero, pero a costa del deudor. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar, compañeros? Si la obligación era de hacer y hay incumplimiento por parte del deudor, lo que tiene derecho el acreedor en este caso es a hacer él lo que tenía que hacer el deudor y cobrárselo o a mandarlo a hacer por un tercero a costa siempre del deudor. O sea, es hacer siempre las cosas, hacerlo él mismo o que lo haga un tercero y cobrarlo a cuenta del deudor. Ahora, esto es, dice aquí compañeros, siempre y cuando la calidad del ejecutante fuera indiferente, porque muchas veces se contratan las obligaciones de hacer atendiendo a la calidad de el deudor. Les pregunto, compañeros, cuando mandamos a hacer comida, por ejemplo, pónganse a pensar, vamos a mandar a hacer comida para un evento grande, para una boda de 300 personas. Con cualquier gente se manda a hacer la comida, compañeros. O uno busca a una persona en especial que le haga la comida y está buscando a esa persona especial porque tiene buena fama, tiene buen récord de dar buen servicio. Entonces ahí sí, la calidad del ejecutante ya no es indiferente. No es solo de que el día de la boda queda mal el deudor, o sea, quien iba a hacer la comida,
Simplemente quedó mal. ¿Por qué? Porque no la hizo. Y entonces, ¿qué va a hacer, compañeros, el que había mandado a pedir los platos? Pues, o hace él la comida y se la manda a cobrar a la señora que no le hizo la comida, o manda a hacerla con un tercero y de todo modo se la cobra. Siempre y cuando, dice aquí, la calidad del ejecutante sea indiferente, siempre y cuando no importe la calidad de quién o la clase o la designación de quién haga la comida. Ahora bien, ¿qué pasa si no es indiferente quien haga o quien ejecute la obligación de hacer? O sea, como en el caso que estamos platicando, cuando sí nos importa quién va a hacer las cosas. 1324. Mateo, por favor, demos la lectura. Daniel. De acuerdo, Lic. Artículo 1324. Si el acreedor prefiere la prestación por el deudor, pedirá que se le fije un término prudencial para que cumpla la obligación, y si no la cumpliere, será obligado a pagar daños y perjuicios. Bueno, miren qué diferentes son las cosas, pues. El artículo 1323 prácticamente está diciendo que cuando al acreedor no le importe realmente si sea el deudor personalmente quien cumpla la obligación, pues puede mandar a hacer la obligación por otro o hacerla él y cobrársela al deudor. Pero en el caso del artículo 1324, indica que aquí sí le interesa al acreedor que sea el deudor quien cumpla con la prestación. Entonces, ¿qué puede hacer? Solicitarle al juez que le fije un término prudencial para que cumpla la obligación. Y si no la cumple en el término que dicen, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a terminar pagando daños y perjuicios. Y ahora pónganse a pensar, pues, compañeros, habían contratado ustedes a la señora esta que les hacía los platos de comida 30. Para 300 personas, ¿cuánto es? Son 9,000 quetzales de comida. Y resulta que 2 días antes la señora dice que no puede. Bueno, entonces vamos a hacer lo que dice este artículo. Como sí nos interesa que sea ella, entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle un término prudencial para que cumpla con su obligación. Y si no, pues, daños y perjuicios. ¿Y cómo se calculan los daños y perjuicios? Pues, como decía el artículo 1323. Bueno, no nos cumplió la obligación de hacer la señora de la comida. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir con un tercero, compañeros, a que mejor nos haga la comida. Como la señora nos quedó mal, pues nos vamos a ir a meter en el restaurante, vamos a ir a la Casa Real, por ejemplo. Y en la Casa Real nos va a decir la señora, fíjese que por la urgencia y la precisión, yo sí me comprometo a hacerle los 300 platos de comida, pero se los hago 80 quetzales cada uno. Bueno, díganme ustedes, ¿qué son esos, compañeros? Ya no pudimos comprar el plato a 30, sino que nos tocó comprarlo a 80, por culpa del deudor, porque nos quedó mal. Y no vamos a dejar a la fiesta sin comida. Entonces nos tocó comprar el plato a 80 quetzales. 300 por 80 son 24,000 quetzales. Díganme ustedes, ¿quién tiene que pagar esos 24,000 quetzales? La señora. La señora que quedó mal. La señora. Deudora. Esos son los daños, compañeros. Recordemos que el daño consiste en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, pero por el incumplimiento, por supuesto, de parte del deudor. Entonces, ¿se puede cobrar? Sí. Y por 24,000, sí van a llevar a juicio a la señora. ¿Sí? Bueno, miren el artículo 1325. Cecia, por favor, continúe usted. Artículo 1325. La obligación de hacer resultar imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo que por razón de la obligación hubiera recibido. Bueno, aquí es diferente. Miren el caso lo que dice. Si es una obligación de hacer y resulta imposible sin culpa del deudor, lo que sucede es que se extingue la obligación y simplemente hay la obligación o existe la obligación de devolver lo que el deudor ya hubiera recibido anteriormente, si le habían dado un anticipo. Bueno, ¿y en qué casos creen ustedes que puede ser imposible cuando es sin culpa del deudor, compañeros? Bueno, pues
puede ser que se acabe el producto, puede ser que pasó cualquier incidencia y hace que sea imposible que el deudor cumpla, pero sin culpa de él. Y lo que produce esto es que se extinga la obligación, pero sin culpa del deudor. Muy diferente a estos casos donde el deudor incumple por culpa de él. ¿Sí? En el 1325 nos está diciendo el caso en el que el deudor no tiene la culpa. Lick. ¿Sí? Por ejemplo, si el furgón de aguacate estuviera en un accidente, algo así. Bueno, díganme ustedes. Pónganse a pensar en eso, compañeros. El caso que acaba de decir el compañero. Bueno, ¿y qué tal si nosotros somos productores de aguacate? Dijo, contratamos, llenamos el camión y el camión es asaltado o se va en un barranco. Lógicamente, no vamos a cumplir con la obligación. Pero les digo yo, compañeros, ¿en cuál de estos tres artículos se englobaría ese caso? Vuelvo a repetir. 1325. ¿Es culpa del deudor que se haya caído, que se haya chocado el medio de transporte? No, compañeros. No. Si se le hace imposible, o sea, ya no hay más producción de aguacate. Ya no hay más. Ya había mandado todos los que habían. Y ahora bien, chocó el camión, se fue en el barranco. Pues bueno, no es culpa de él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que extinguida la obligación, pero lo que sí tiene que hacer el deudor es devolver lo que le hubieran anticipado. Ahora, diferentes son los casos de las obligaciones cuando son de no hacer. Ahora díganme, por favor. Bueno, ¿o quién me hace favor de darle lectura? Marilyn, por favor, démosle lectura a 1326. Artículo 1326. Si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Por lógica, o sea, si la obligación es de no hacer, ¿cómo se incumple una obligación de no hacer, compañeros? Haciendo. Haciendo. Si la obligación era no hacer las cosas y la gente va a incumplir esta obligación haciendo lo que tenía que no hacer. ¿Entendido? Bueno, ¿cómo podría ser una obligación de no hacer? Pues, compañeros. Licenciado, ¿Sí? podría, perdón, quería participar. Podría ser como si el secreto del profesional, o sea, uno de profesional sabe que no debe de contar el secreto del cliente y aún así sabiendo lo hace. Claro. Miren, hay muchas cosas que tienen obligaciones de no hacer. Y un ejemplo claro. Pónganse a pensar en las vacunas que vienen ahorita para esta cosa del COVID. Ustedes ya saben a qué personas sí se puede vacunar y a cuáles no se puede vacunar, compañeros. Entiendo que a los que no se pueden, a los niños menores de 16, si no estoy mal. Miren, yo no soy ni médico, ni enfermero, ni auxiliar de enfermería. Yo no lo sé, pero ellos sí lo saben. Si en los lineamientos que le dan al auxiliar de enfermería dice, como dice el compañero, imaginemos que ese es uno, dice, no vacunar a personas hipertensas, no vacunar a embarazadas, no vacunar a niños menores de tantos años. ¿Y qué tal si llega la persona a insistirle a la enfermera que se quiere vacunar y la enfermera la vacuna? De una vez incumplió la obligación de no hacer, porque hizo lo que no tenía que hacer. Ahora bien, ya no hay desvacunada, compañeros. Ya contravino la obligación. Ya incumplió con el no hacer. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pagar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque lo hecho está y no lo va a poder deshacer, ¿sí? Hay que pagar daños y perjuicios por el incumplimiento de una obligación de no hacer. 1327. Por favor, Oscar, Daniel, por lectura. 1327. Artículo 1327. El acreedor tiene derecho para exigir que se obligue al deudor a destruir lo que se hubiere hecho contraviniendo lo pactado o a que se le autorice la destrucción por cuenta del deudor. Bueno, dependiendo la naturaleza de la obligación,
pónganse a pensar en esto, pues vamos a poner de ejemplo un arrendamiento. Cuando alquilan una casa, puede ser que el dueño de la casa le diga al arrendante, miren, no me vaya a modificar nada de la casa. Pero viene el arrendatario o el inquilino y se le ocurre contravenir eso. Y se le ocurre hacerle una fuente a la casa. Bueno, cuando llega el dueño de la casa y se da cuenta que el inquilino incumplió con su obligación de no hacer, porque encuentra construida una fuente, tiene derecho, según este artículo, a exigirle al deudor la destrucción de la obra. ¿Sí? La destrucción. Pero en los casos que por su naturaleza lo permitan. Pero pónganse en el caso que decía la compañera, la revelación del secreto. Miren, si ya dijo el secreto, ¿y cómo le van a hacer para deshacer eso? No se puede. En los casos que la naturaleza lo permita, como en el caso de las construcciones, entonces sí la ley autoriza la destrucción de lo que se hubiera hecho en contravención a la obligación de no hacer. Bueno, 1328. Yomari, por favor, continúe usted. Artículo 1328. Si no fuera destruir lo que se hubiere hecho, o si la prestación fuera indestructible por su naturaleza, como la divulgación de un secreto industrial, el acreedor tendrá derecho de exigir daños y perjuicios para la contravención. Bueno, compañeros, en resumen, en las obligaciones de no hacer, cuando las mismas se contravienen, cuando se incumple con las mismas, hay dos opciones nada más. ¿Cuáles son? Si por la naturaleza de la contravención es posible destruirla, pues se destruye a costa del deudor. Y si no es posible destruir lo que se ha hecho, ¿qué es lo que hace la gente o a qué tiene derecho el acreedor, compañeros? A exigir los daños, que le paguen los daños y perjuicios. A que se paguen daños y perjuicios. Esas son las únicas dos cuestiones que regula la ley. Si se hace lo que no se tenía que hacer en una obligación de no hacer, entonces se puede pedir la destrucción de lo hecho siempre y cuando su naturaleza lo permita. Pero si en el caso de la contravención no permite ser destruida, entonces se traduce la responsabilidad en el pago de daños y perjuicios. Y recordemos siempre que daños son las pérdidas en el patrimonio y los perjuicios son las ganancias lícitas dejadas de percibir. Bueno, esto es la cuestión relativa a las obligaciones de no hacer. Ahora, miren estas cuestiones que también son generales. Lo que dice el 1329. Por favor, Catherine Adriana, léase usted el 1329. Artículo 1329. La obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Bueno, esta cuestión, compañeros, cuando uno tiene una obligación personal, dice acá que automáticamente queda la obligación personal garantizada con los bienes del deudor. O sea, no es necesario que se diga que exactamente es garantizada con nuestros bienes para que esté garantizada la obligación. ¿Por qué, compañeros? Si nosotros como notarios hacemos un contrato de reconocimiento de deuda, pongamos de ejemplo que aquí está Kevin Roberto y Carlos Santandrea. Bueno, si Kevin y Carlos celebran un contrato de reconocimiento de deuda en el que Kevin se reconoce deudor de Carlos, ¿sí? Por la cantidad de 10,000 quetzales, díganme, compañeros, aunque no hayan puesto con qué garantizaban el cumplimiento de la obligación personal, ¿será que si Kevin no cumple con su obligación de pagar los 10,000 a Carlos, le podemos embargar bienes a Kevin? Sí, compañeros, la ley dice que las obligaciones personales están garantizadas con los bienes del deudor y no cualquier tipo de bienes, los que tenga al momento que se le pueda cobrar la obligación. ¿Cómo así? Imagínense pues, la deuda fue hace 2 años. Hace 2 años fue que Kevin andaba prestando dinero y fue con Carlos y le dijo, mira, présteme 10,000. Bueno, resulta que en ese entonces Kevin no tenía ningún bien. Ahora que ya le están cobrando la obligación,
ahora sí tiene un terreno y tiene un carro. Quiere decir que aunque al momento que contrajo la obligación, él no tenía esos bienes, ahorita que se le están cobrando, si tiene bienes nuevos, también con esos bienes nuevos le pueden embargar esos bienes para ejecutar el cobro de la obligación. ¿Por qué? Porque el artículo que estamos leyendo, el 1329, indica que las obligaciones personales quedan garantizadas con los bienes que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Cuando le van a cobrar los bienes que tenga el deudor, le pueden ser embargados para que pague la deuda. ¿Preguntas con ese, compañeros? Bueno, 1330, compañeros. Este artículo es bien importante que lo entendamos bien. ¿Sí, compañeros? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, es que fíjese que se dejó de compartir la pantalla. El articulado, sí. Ustedes tienen su código en su casa. Es que verán que se me dificulta a veces un poquito estar compartiendo las dos cosas para chequear quiénes están, para dar la palabra y para todo a veces es un poquito difícil. Entonces yo lo quité ahorita, pero como todos tenemos nuestro código en casa, entonces les voy a pedir de que se auxilien del mismo. Vamos a leer artículo 1330. Isabel, por favor, léaselo usted. Desde ya, antes que comience la compañera, les voy a pedir de favor. Ahí me le anotan, por favor, esto, a esta cuestión del artículo 1330 se le denomina doctrinariamente así, teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus, ¿sí? Ahí se los puse para que, por favor, hagamos la anotación. Vuelvo a repetir, a este artículo 1330 se le denomina también teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus. Por favor, compañeros, antes de que iniciemos la lectura, les ruego que le hagan esta anotación a su artículo. Por favor, vuelvo a decir, en este tipo de evaluaciones, por favor, marquen ustedes, si no va a costar un poquito que se ubiquen. Por favor, compañera, demos la lectura a 1330. Artículo 1330. Cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios, imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Miren pues, lo que regula este artículo indica que sí, las condiciones de contratación, cuando estas cambiaren, dice, de manera notable y a consecuencia de hechos extraordinarios, imposibles de prever, dice, y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio puede revisarse. Se puede interponer un recurso de revisión, ¿sí? Puede ser revisado el convenio a través de una declaración judicial. O sea que hay que ir con el juez cuando suceda una cuestión así, que las condiciones de contratación varíen totalmente y por hechos imposibles de prever y que hagan que sea demasiadísimo oneroso para el deudor el cumplimiento de la obligación, pues el deudor puede pedir al juez la revisión del convenio y el juez puede revisarlo, o sea, variarlo mediante una declaración judicial para que cambien las condiciones nuevas de contratación. Ahora, ¿cómo puede ocurrir esto, compañeros? Fíjense que en la actualidad se celebran contratos a nivel internacional. Pónganse a pensar, compañeros, si una empresa había contratado a un avión en el año pasado, imagínense que lo habían contratado por todo el año y le dijeron, mire, ahí tiene el avión todo el año para viajar y le vamos a pagar, ¿cuánto? $10,000 por día. Ahora díganme, compañeros, al que está pagando los $10,000 el año pasado que cancelaron todos los vuelos, esa fue una cuestión imprevista. Las condiciones de contrataciones variaron totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque según el deudor de los $10,000 diarios, iba a viajar en avión todos los días y no fue así. Los aviones se detuvieron
pero él sigue pagando, compañeros. Entonces, esto va a hacer que el cumplimiento de su prestación, de que él pague los $10,000, va a ser demasiado oneroso. Y esto era imposible de preverse. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si fuera aquí en Guatemala, pedirle al juez una revisión del convenio por estas circunstancias. Ahora, esto tiene que tener ciertas características. Una es que tiene que ser imposible de prever, porque no es lo mismo que digamos este caso a que yo les diga, viene Gerson y tiene un tuk-tuk y le vamos a contratar a Gerson, lo va a contratar Lucía para que la transporte todos los días de su casa al trabajo. Y le dice Gerson, no tenga pena, yo le voy a cobrar 3 quetzales. Y ahí está el compromiso, que todos los días el compañero va a llegar a traer a la compañera. Ahora bien, sube el combustible y a Gerson le sale muy caro estar haciendo los viajes. Entonces, ¿será que se puede aplicar la teoría de la imprevisión en este caso porque ya le sea muy oneroso al compañero porque subió el combustible, compañeros? Sí. ¿Consideran ustedes que sí? Ahora les pregunto yo, ¿será que esto de que el combustible suba de precio es algo imprevisible o ya sabemos nosotros que el combustible sí sube de precio? Ya lo sabemos. Se sabe. Ese no es un hecho imprevisto, compañeros. No era imposible de prever. Estas son las circunstancias que uno sabe que puede pasar. Y esto pasa de la noche a la mañana. Si no des en cuenta ustedes, hace una semana la gasolina estaba, por lo menos la Supra estaba con 24 algo, hoy está arriba de 26.50. Entonces, esto es un hecho que es totalmente predecible. Esto es para cosas imposibles de prever. ¿Sí, compañero? Tal vez en otro caso sería si el tuk-tuk por cualquier cosa, no sé, se hubiera destruido o algo. Miren, la cuestión aquí es que varían las condiciones de la contratación. Si varían las condiciones, pero por hechos imposibles de prever, entonces se puede pedir la revisión del convenio. La revisión va a ser para que ajusten, no para que deshagan el contrato. Es para que ajusten el contrato a las nuevas condiciones por los hechos imprevistos que se dieron. Lick. ¿Sí? Cuando se da la prestación de alimentos, si el obligado, por ejemplo, en este caso, la mayoría siempre son los hombres los que están obligados a pasar la pensión alimenticia. Si fuese en ese caso que él pierde su trabajo o le bajan de sueldo, lo que sea, ¿él puede pedir esto o la teoría de la imprevisión no aplica o no? Mira, pues se parece mucho, sí tiene mucha similitud, solo que recordemos de que la institución de los alimentos tiene formas distintas de operar, porque así como está la fijación, puede ser también la disminución, la modificación de los alimentos y también puede ser la extinción de los alimentos en los casos previstos por la ley, pero para esto sí se lleva a cabo en un juicio. El juicio para los alimentos es el juicio oral. Hay una tramitación específica para los asuntos de los alimentos, tanto para la fijación como para la modificación y la extinción. Ahora, esta cuestión es más que todo para obligaciones como negocios entre las partes que no tienen un trámite señalado específicamente, así como el asunto de los alimentos, y ahí sí ya se puede aplicar esta teoría de la imprevisión, pero sí hay demasiada similitud, como dice el compañero. Lo único que eso de los alimentos sí tiene su trámite específico, que vuelvo a repetir, es el juicio oral, ¿sí? Entonces, esto es más que todo para negociaciones entre civiles. Y miremos el tema de lo que es la pérdida, compañeros, que es lo último que vamos a chequear. ¿Qué pasa cuando se pierde o se deterioran las cosas que eran objeto de la obligación? Por favor, link de Roxana, de la lectura, por favor, al artículo 1331. ¿Escuchamos, licenciada? Bueno, creo que la licenciada tiene problemas con la cuestión de su audio. Entonces le vamos a pedir de favor a la otra licenciada Yasmín, por favor, de la lectura al 1331.
Artículo 1331. ¿Yo o la otra Yasmín? Sí. Usted, compañera. ¿Yo? Sí. Okay. Artículo 1331. La pérdida o deterioro de la cosa, objeto de la obligación antes de la entrega se regirá por las reglas siguientes. Primero, si se pierde sin culpa del deudor, la obligación quedará sin efecto. Ay, perdón, quedará sin efecto y se devolverán lo que se hubiera recibido por la cuenta del convenio. Segundo, si la pérdida fue por culpa del deudor, este responderá al acreedor por el valor de la cosa y los daños y perjuicios. Y tercero, si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el acreedor podrá rescindir el convenio o recibir la cosa en el estado en que se encuentre, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos, o disminución proporcional del precio si lo... Bueno, miren esto pues, son dos supuestos distintos, la pérdida de la cosa o el deterioro de la cosa. Ahora, ¿qué pasa si se pierde? Pongámonos a pensar, en un ejemplo típico, vamos a hablar de un contrato en el que había obligación de entregar una cosa. Por ejemplo, entregar un carro. Vienen esos que importan carros y totales que hacen el negocio y desde antes lo comprometen. Y bueno, dicen, fulano tal tiene apartado el carro ya, que va a venir ahorita a finales. Entonces, ¿qué pasa si se pierde el carro? Pues la obligación queda sin efecto. Sencillo. Si se pierde sin culpa del deudor, la obligación queda sin efecto. ¿Y qué obligación tiene el deudor? Devolver lo que le hubieran dado. Si le habían dado un anticipo, hay que devolverlo y ya estuvo. Ahora, diferente es cuando la cosa se pierde por culpa del deudor. ¿Sí? ¿Y cómo es que se puede perder? De repente se destruyó. Pues venía el deudor cuando fue a traer el carro al puerto y se andaba echando los tragos y lo fue a chocar. Bueno, si se perdió, ¿qué va a pasar, compañeros? Bueno, pues hay que pagar el valor de la cosa. Imagínense si el acreedor, el dueño del carro, el nuevo dueño, ya le había pagado el precio y por culpa del deudor, el que se lo tenía que entregar, se perdió el bien, pues tiene que pagar el valor de la cosa y también daños y perjuicios. No es lo mismo que se pierda sin culpa, porque simplemente queda sin efecto la obligación y se devuelve el dinero, a que se pierda por culpa del deudor. El deudor aquí va a ser, en el caso que estamos hablando, quien tiene que entregar el carro. Bueno, pues ahí ya no es igual, no solo se deja sin efecto, ahí hay obligación de pagar el valor de la cosa, lo que han recibido, y también de pagar daños y perjuicios. Y el tercer caso, ¿qué pasa si se deteriora la cosa? Bueno, si viene con fallos el carro, si lo habían enseñado con la pintura intacta y ahora viene todo rayado, pues bueno, ¿qué puede pasar? Podrían rescindir el contrato, o sea, dejar sin efecto el contrato. Decir al acreedor que ya no quiere el carro, así como viene. O también puede recibir la cosa como viene en el estado en que esté y pedir su indemnización. Mire, ahora pues como viene malo el carro, lo voy a tomar, pero que le indemnicen daños y perjuicios. O inclusive, sin indemnización de daños y perjuicios, lo que puede hacer es disminuir el precio de la cosa. Si el carro valía 50,000, pero ahora viene rayado, le dice, bueno, necesito 10,000 para arreglarlo. Entonces, ahora que valga 40, disminuir el precio. Pero es muy diferente rescindir el contrato, a dejarlo sin efecto, a recibir la cosa y pedir daños y perjuicios, o a disminuir el valor proporcional del precio. Cualquiera de las opciones las tiene el acreedor cuando se da la pérdida o el deterioro de la cosa. Miren por último el 1332. Tío Ramírez, por favor, demos la lectura del artículo 1332. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Artículo 1332. Si el deterioro de la cosa fuere de tal importancia que la haga inútil para el fin que se proponía el acreedor, se procederá como en el caso de pérdida.
Bueno, compañeros, hablar de pérdida es que ya no está el bien. Hablar de deterioro es que sí está el bien, pero que trae sus defectos. Pero si ese deterioro, como dice el artículo 1332, fuera de tal naturaleza que haga inútil el bien se tiene como perdido. Si el deterioro es tan grande que hace inútil el bien, se entiende que el bien está perdido y se procede tal como decía el artículo 1331 en el primero y segundo inciso cuando se refiere a la pérdida del bien. Entonces, señalémosle, compañeros, ¿sí? Bueno, el día de hoy, compañeros, la clase llega hasta acá. Entonces, por favor, ¿tienen alguna duda hasta el momento con lo que acabamos de ver? Unifiquen las cosas, así como yo se las coloqué, apartando las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer, las de no hacer y las de pérdidas y deterioros de la cosa, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, nos vamos a quedar por acá, compañeros, ¿sí?